En noviembre de 2022, tuvo lugar una silenciosa reunión a puerta cerrada dentro de la empresa familiar Welk. No se anunció, no se discutió abiertamente, y lo que es más importante, nadie le dijo a Larry Welk Jr. que se estaba celebrando. Se trataba de un hombre que había pasado 42 años de su vida construyendo y protegiendo la empresa que había creado su padre, llevando adelante un legado que se había convertido en parte de la cultura estadounidense. Sin embargo, cuando terminó aquella reunión, todo por lo que había trabajado había desaparecido. Su propio hijo le había despojado de su puesto, de su salario, de su función, incluso de su seguro médico. No fue una transición, no fue una jubilación, fue una destitución abrupta. 3 años más tarde, Larry presentaría una demanda por valor de $30 millones, describiendo lo sucedido no como un desacuerdo, sino como algo mucho más calculado, un plan que él comparaba con la traición y la ambición que se encuentran en Macbeth. Era una acusación dramática, pero arraigada en un profundo sentimiento de ruptura personal y familiar. Y entonces, solo 16 días después de presentar esa demanda, Larry Welk Jr. murió a la edad de 85. Lo que una vez había parecido un legado familiar estadounidense sano y casi intocable, ahora revelaba algo mucho más oscuro bajo la superficie. La imagen que se había mantenido cuidadosamente durante décadas comenzó a resquebrajarse exponiendo un conflicto privado que contrastaba fuertemente con la historia pública que la gente creía conocer. Para entender cómo pudo desarrollarse una historia como esta, hay que remontarse al principio, al hombre que lo empezó todo. Lawrence Welk nació el 11 de marzo de 1903, en Strasburg, un pequeño pueblo de habla alemana, en el condado de Emmons, Dakota del Norte. Sobre el papel podría parecer un sencillo comienzo rural, pero la realidad era mucho más compleja. Sus padres Ludwig y Christina Welk eran alemanes étnicos que ya se habían visto obligados a desarraigar sus vidas una vez. En 1892, fueron expulsados de Rusia, formando parte de una oleada mayor de familias germano-rusas que buscaban un lugar donde poder reconstruirse. Su viaje a Estados Unidos fue largo e incierto con trenes-vagones y el tipo de resistencia que cambia la identidad de una familia. Cuando llegaron a las llanuras de Dakota del Norte, no se sentían cómodos, sino supervivientes. Reclamaron 160 acres de tierra virgen e implacable, y a partir de ese momento, cada día se convirtió en una prueba para ver si podían convertir esa tierra en una vida. Cuando llegaron por primera vez a 1893, ni siquiera tenían una casa adecuada. Ante su primer invierno hicieron algo que ahora parece casi inimaginable. Dieron la vuelta a su carromato, cavaron una fosa poco profunda en la tierra y la cubrieron con pesados bloques de tepes de la pradera. Aquello se convirtió en su refugio. Paredes de tierra. Mínima protección. El frío glacial colándose por todos los resquicios. Temperaturas que podían descender por debajo de los 20 grados bajo cero. Dentro la familia dormía sobre paja mientras el viento aullaba fuera presionando contra la frágil estructura que se interponía entre ellos y los elementos. Al año siguiente consiguieron construir una casa de adobe más permanente, pero incluso aquella era pequeña, tosca y nada cómoda. Las paredes estaban hechas de césped apilado, el tejado se sostenía con maderos toscos acarreados en carreta y en el interior solo había una pequeña ventana y una única estufa de leña para combatir el invierno. Cuando Lawrence nació en 1903, este seguía siendo el hogar al que entró, un lugar donde el olor a tierra húmeda se mezclaba con el humo de la leña, donde el espacio era limitado y donde la línea entre el mundo interior y el exterior salvaje nunca era muy gruesa. Era el sexto de 8 hermanos, lo que significaba que todo, alimentos, ropa, espacio, había que compartirlo, estirarlo y administrarlo con cuidado. Su padre trabajaba la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, mientras que su madre se ocupaba de todo lo demás: cocinar, coser y criar a los niños en condiciones que exigían un esfuerzo constante solo para mantenerse. La familia vivía de comida sencilla: patatas, trigo, coles, unas cuantas vacas y algunas gallinas.
El dinero escaseaba, a veces casi no existía. Por ello la infancia de Lawrence no estuvo marcada por la comodidad o la imaginación, sino por el trabajo. Más tarde contaría que dejó la escuela alrededor del cuarto curso, con unos 10 años, porque la granja le necesitaba más que las aulas. A partir de ese momento, sus días se llenaron de acarrear agua a alimentar a los animales, reparar vallas y trabajar bajo unas condiciones meteorológicas que podían cambiar sin previo aviso y destruir cosechas enteras de la noche a la mañana. En casa la familia solo hablaba alemán. Incluso en la escuela dirigida por monjas germanoparlantes, el inglés tenía poca presencia en sus primeros años de vida. No se trataba solo de pobreza, sino de aislamiento. Un mundo que se sentía separado de la cultura estadounidense más amplia que lo rodeaba. Y sin embargo, dentro de esa vida dura y limitada entró algo que lo cambiaría todo. Uno de los recuerdos más tempranos y vívidos de Lawrence era ver a su padre volver a casa con un acordeón después de haber tocado en un baile en un granero. Para una familia como la suya, aquel instrumento era algo más que un objeto, era caro, pesado y lleno de posibilidades. Ludwig había empezado a ganarse un dinero extra tocando polcas y valses en reuniones locales donde los colonos germano-rusos se reunían en graneros con corrientes de aire para bailar y olvidar sus penurias, aunque solo fuera por unas horas. Ese momento se le quedó grabado. El sonido, por simple que fuera, le llegó a lo más profundo de su ser. Le produjo una sensación que no pudo ignorar. En ese instante, algo cambió. Se dio cuenta, aunque aún no pudiera explicarlo del todo, de que no quería que la granja definiera toda su vida. Ese sentimiento se hizo más fuerte a medida que crecía. Cuando rondaba el 13, ya tocaba en bailes de granero y bodas, ganando pequeñas cantidades de dinero aquí y allá. No era perfecto ni mucho menos. A algunas personas les parecía que tocaba demasiado alto o poco refinado, y a veces las bandas locales le apartaban porque no encajaba en sus expectativas. Pero el rechazo no le detenía. La granja ya le había enseñado resistencia. La música le dio una razón para usarla. Años más tarde, la misma granja en la que se forjaron aquellos primeros sueños se convertiría en un lugar al que la gente viajaría para conocer. A medida que The Lawrence Welk Show alcanzaba fama nacional, en los 1950s y 1960s, llegando a millones de hogares de todo Estados Unidos, crecía la curiosidad por sus orígenes. La casa de Tepes, los campos circundantes, las tierras cercanas a Strasbourg, todo ello se conservaba como recordatorio de su procedencia. Los visitantes podían pasear por aquellas pequeñas habitaciones, ver las gruesas paredes de tierra e imaginar al niño que había empezado casi sin nada. Y eso es lo que hace que su historia sea tan impactante. Nació en medio de la penuria, abandonó la escuela, muy pronto habló poco inglés durante gran parte de su juventud y creció en una casa construida con la propia tierra. Sin embargo, de alguna manera, ese mismo chico llegó a presentar uno de los programas musicales de más éxito en la historia de la televisión estadounidense. Su camino nunca se basó en privilegios u oportunidades en el sentido habitual, sino en los mismos cimientos que habían mantenido viva a su familia en aquella granja: disciplina, repetición y persistencia. Más tarde los críticos se burlarían de su marcado acento, de su forma de hablar, de las mismas cosas que lo marcaban como diferente. Pero lo que a menudo pasaban por alto era la fuerza que había detrás, la capacidad de continuar, de aguantar, de seguir adelante mucho después de que otros se hubieran detenido. Esa determinación se reveló claramente en 1920, cuando una sola decisión cambió el rumbo de su vida. En 17, su padre hizo una compra extraordinaria, un acordeón Hohner, de alta calidad pedido por correo, que costaba 400, una cantidad enorme de dinero en aquella época, sobre todo para una familia de granjeros en apuros. No se lo dieron gratuitamente, sino con condiciones estrictas. Lawrence acordó que seguiría trabajando a tiempo completo en la granja hasta marzo, 1924, de su 21 cumpleaños. Cada dólar que ganara tocando música volvería a la familia hasta que el instrumento estuviera totalmente pagado. Así que durante 4 años su vida estuvo dividida en dos. De día trabajaba la tierra araba, los campos, recogía las cosechas, ordeñaba las vacas, hacía todo lo que le pedía la granja. De noche tocaba música, construyendo poco a poco algo que parecía tener futuro. Era un equilibrio difícil, agotador en todos los sentidos.
pero también era el puente entre la vida en la que había nacido y la que estaba decidido a crear. Cuando terminaba el trabajo tocaba en bodas, bailes y eventos locales. Cada dólar que ganaba iba a casa, no se quedaba nada para él. Ese periodo tuvo más importancia de lo que pudiera parecer. Le formó no solo como músico, sino como trabajador. La granja ya le había enseñado disciplina. Aprendió a soportar el cansancio sin quejarse. Aprendió a trabajar un día entero y seguir adelante. Aprendió que el talento por sí solo significaba muy poco si no se podía respaldar con esfuerzo. Más adelante en la vida, los miembros de su banda y los artistas sentirían el peso de esa lección. Lawrence esperaba que trabajaran como él había trabajado, que ensayaran, que se mantuvieran atentos, que mantuvieran las apariencias, que trataran el espectáculo como un negocio serio. El rigor que la gente vio en él más tarde no surgió de la nada. Se forjó en aquellos años en los que cada nota que tocaba aún pertenecía a otra persona. Entonces, el 11 de marzo 1924, su 21º cumpleaños exacto, abandonó la granja familiar para siempre. Su padre desaprobaba enérgicamente la idea de una carrera musical. Para Ludwig era inestable, quizá incluso pecaminosa, y desde luego no era la vida que quería para su hijo. Aquel desencuentro dejó una herida que nunca cicatrizó del todo, pero Lawrence se fue de todos modos. Se marchó con su acordeón casi sin dinero y un inglés chapurreado. El riesgo era enorme. No tenía una red de seguridad, ni una verdadera educación, ni un camino claro por delante. Aún así se marchó porque quedarse significaba enterrar la única parte de sí mismo que se sentía plenamente viva. Lo que siguió no fue un éxito instantáneo, fue lucha pura y dura. Su primer trabajo profesional después de salir de casa pagaba solo $15 en total para toda la banda por una semana completa de trabajo en 1924. Una vez repartido ese dinero, era casi nada. El pan, la gasolina y un lugar donde dormir eran otros tantos problemas. Así que la banda conducía coches viejos, dormía en ellos cuando era necesario y buscaba enchufes de radio gratis en cualquier sitio. Lawrence cambió el nombre de las bandas, probó nuevos ángulos y siguió moviéndose. Uno de los nombres era Honolulu Fruit Gum Orchestra, un título que sonaba bastante animado, pero que procedía de un patrocinador de chicles más que del glamour. De todos modos, en aquella época no había glamour, había polvo, largas carreteras, multitudes inciertas y el miedo constante a no ganar lo suficiente para llegar a la siguiente ciudad. Aún así, siguió adelante. Y ahí es donde la radio entró en la historia. En 1927, a la edad de 24, Lawrence Welk consiguió un programa de radio diario en la WUNX de Yankton, Dakota del Sur. Esa oportunidad lo cambió todo. Hasta ese momento no era más que otro líder de banda en apuros que intentaba sobrevivir de un trabajo a otro, pero la WUNX le dio una plataforma estable y la aprovechó. Día tras día su banda salía en antena. El programa pasó de 1927 a 1936, y en esos 9 años convirtió a su grupo de un pequeño número en estrellas regionales. Las multitudes empezaron a acudir a las salas de baile porque les habían oído en la radio. Los conciertos mejoraron. La paga mejoró, el grupo creció. Y todo eso ocurrió, aunque lo que hacía que algunos se rieran de él nunca desapareció. Su acento se quedó con él. Lawrence Welk no habló realmente inglés hasta que tuvo 21, e incluso entonces lo hablaba con un marcado acento germano-ruso que nunca abandonó. En sus primeros años radiofónicos, los críticos se burlaron de él por ello. Algunos le veían como un forastero torpe, un granjero inmigrante que no sonaba lo suficientemente pulido para el micrófono. También era tímido, lo que no hacía sino empeorar las cosas. Más tarde en televisión se apoyaba mucho en teleprompters porque temía decir algo equivocado y que se rieran de él, pero su público respondía a algo distinto de la pulcritud. Les gustaba la sinceridad, les gustaba la firmeza, les gustaba el tono limpio y alegre que aportaba. Mientras los críticos se centraban en lo que le faltaba a la gente normal, se centraba en cómo les hacía sentir. Ese sentimiento se convirtió en el eje central de toda su carrera. A finales de los 1920s y 1930s,
Actuó en rudos salones de baile, casas de carretera, graneros y salas de baile de todo el Medio Oeste. El país también era duro entonces. La depresión, el polvo, la tensión del trabajo, todo ello pesaba sobre la gente. Lawrence les dio algo más ligero. En 1938, mientras tocaba en el Hotel William Penn de Pittsburgh, empezó a dar forma al estilo que le definiría. Lo llamó música champán, un nombre que encajaba porque quería que el sonido pareciera ligero, burbujeante y fácil, ni pesado, ni afilado, ni salvaje. Algo lo bastante suave como para que la gente cansada lo disfrutara después de un día duro. Ese estilo sería más tarde tachado de cuadrado por algunos críticos, sobre todo, una vez que el rock and roll se apoderó de la cultura, pero para millones de oyentes era exactamente lo que querían. En el 1940, su éxito había crecido mucho más allá del chico de granja con el acordeón. Atraía a multitudes en lugares como el Tryon and Ballroom de Chicago. Luego, en el 1951, dio el siguiente gran salto. El 2 de mayo de ese año, su programa comenzó a emitirse localmente en la KTLA de Los Ángeles, desde el Aragon Ballroom de Venice Beach. Incluso ese comienzo conllevaba un riesgo. La KTLA no cubría los costes, por lo que Lawrence, según se dice, puso $300 de su propio dinero para hacer realidad el piloto. Para entonces ya tenía 48 años, lo que hacía que la apuesta pareciera aún mayor. Mucha gente habría jugado sobre seguro. Él no lo hizo. Durante los 4 años siguientes, de 1951 a 1955, trabajó en ese espectáculo local perfeccionando todos los detalles. Dio forma al sonido con metales apagados, clarinetes y flautas para que pareciera aéreo y brillante, y ejercitó a los intérpretes. Mantuvo una imagen limpia, sin fumar, sin beber, sin asperezas. No fue accidental, se construyó. Luego, en 1955, todo se abrió. La ABC retomó el programa a escala nacional el 2 de julio y lo rebautizó como Dodge Dancing Party en honor a su patrocinador. De repente, Lawrence Welk no era solo un acto local. Estaba en las salas de estar de todo Estados Unidos. Las familias se reunían en torno a televisores en blanco y negro y veían a un hombre con poca educación formal, un acento marcado y una escolaridad de 4º grado dirigir uno de los espectáculos musicales más populares del país. Ese ascenso ya era de por sí dramático, pero lo que lo hizo aún más extraño fue el momento en que se produjo. Era la época de Elvis, la cultura juvenil y el cambio, y sin embargo, el mundo limpio y controlado de Welk, de valses, polcas y artistas sonrientes, encontró una enorme audiencia. En un par de años, en 1957, el programa alcanzaba, según los informes, entre 40 y 50 millones de espectadores a la semana. En 1957, la revista Life llegó a calificar a Lawrence Welk como el músico más popular de la historia de Estados Unidos, afirmando que había superado incluso a estrellas como Elvis Presley y Frank Sinatra en alcance y poder adquisitivo. Las cifras eran asombrosas. Se decía que su recaudación anual rondaba los 3,5 o 4 millones de dólares, lo que hoy sería muchas veces más. Las garantías de los conciertos podían alcanzar los 100 millones de dólares semanales. En 1961, su grabación de Calcuta alcanzó el número 1 y vendió más de 1 millón de copias, añadiendo otro capítulo insólito a una carrera que ya se había extendido desde los comienzos en el suelo hasta el estrellato nacional, y sin embargo el pulido encanto que la gente veía ante las cámaras era solo una cara de él. Detrás de la cálida sonrisa y la famosa palabra maravilloso, había un hombre que dirigía su mundo con estricto control. Lawrence no se limitaba a liderar una banda. Desde las 1950s hasta las 1970s, se esperaba que los artistas estuvieran a la altura de la imagen sana que él vendía: nada de beber, nada de fumar, nada de escándalos, nada de comportamientos que pudieran molestar al público de más edad que acudía a la iglesia y que adoraba el espectáculo. No se trataba solo de lo que ocurría ante las cámaras, sino también de la vida privada. Si alguien se pasaba de la raya, Lawrence podía soltarlo. Alice Long nació el 23 de noviembre de 1926, en Cooper, Texas.
y para el 1955, ya se había convertido en la primera verdadera dama del champán en el show de Lawrence Welk, cuando el programa dio el salto de la radio a la televisión de la ABC. Todavía estaba en sus 20 tardíos y encajaba en el show con tanta naturalidad que casi parecía que hubiera sido hecha para él. Su voz era suave y firme. Su presencia en el escenario era cálida y fácil y se comportaba de una manera que hacía que los espectadores se sintieran cómodos desde el momento en que aparecía en pantalla. Semana tras semana las familias la invitaban a sus casas sin ni siquiera pensarlo. Pronto llegaron miles de cartas de admiradores. La gente adoraba su clara voz de contralto, su tranquila sonrisa y la sensación de que realmente pertenecía a ese mundo de vestidos elegantes, melodías suaves y la música con champán cuidadosamente envasada de Lawrence Welk. A finales de la década, Alice Long no era una cantante más del reparto para muchos espectadores, era una de las caras del programa. Eso es lo que hizo que lo que ocurrió después resultara tan extraño. En julio 1959, Welk la despidió repentinamente y comunicó a los telespectadores que la habían despedido por enseñar demasiada pierna. Al parecer dijo que la tarta de queso no encaja en nuestro programa y todo el asunto se centró en un vestido que mostraba un poco de su rodilla. Incluso en aquel momento la excusa sonaba absurda. Alice Long no era conocida por nada atrevido o sugerente, sino todo lo contrario. Su imagen era dulce, sana y comedida, lo que hacía que la explicación pública pareciera menos una razón real y más algo conveniente. Welk defendió la decisión, diciendo que su programa entraba en los hogares estadounidenses y tenía que mantenerse limpio y moral, pero el público se quedó atónito. La mujer a la que habían estado viendo todas las semanas no había hecho nada que pareciera remotamente escandaloso, y eso solo hizo que el despido pareciera más duro. Al poco tiempo, otra historia empezó a tener mucho más sentido. Según personas cercanas al programa, el verdadero problema tenía poco que ver con un dobladillo y mucho más con el dinero. Alice Long era una madre joven y alrededor de las 1959, al parecer, pidió a Welk un aumento de sueldo. Ese era un terreno peligroso en su programa. Welk tenía la costumbre de pagar a los artistas la escala sindical más baja que podía conseguir y no le gustaba negociar uno por uno. Muchos miembros del reparto ganaban solo alrededor de $110 a la semana, incluso apareciendo en la televisión nacional y ayudando a construir uno de los programas de variedades más reconocibles de Estados Unidos. El propio Welk había dicho abiertamente que ningún acto valía un centavo por encima de la escala para él. Una vez entendido esto, la historia de la rodilla empieza a parecer menos una postura moral y más una tapadera. Era simple, limpia y fácil de vender al público. Y lo que es más importante, alejaba la atención del hecho de que una de sus estrellas más conocidas podría haber sido expulsada tras pedir que se le pagara más justamente. Y entonces llegó la parte que hizo que toda la historia fuera aún más impactante. Alice Long dijo que no. Se negó a volver. En aquella época se esperaba que la mayoría de los artistas, especialmente las mujeres, asimilaran la humillación, se quedaran callados y aceptaran el trabajo si se lo volvían a ofrecer. Abandonar un gran programa de televisión no era lo normal. Significaba perder exposición, perder ingresos y probablemente perder el tipo de fama nacional que es difícil conseguir 2 veces. Aún así, se negó. Esa decisión sugiere que el daño había sido más profundo que una vergonzosa declaración pública. No se trataba solo de un asunto de dirección, sino de control. Welk era conocido por mantener un férreo control sobre su elenco, sus salarios e incluso su vida personal. La negativa de Alice Long rompió ese esquema de una forma silenciosa pero inolvidable. Nunca recuperó el mismo nivel de fama después, pero el hecho de que no volviera sigue siendo uno de los momentos de desafío más silenciosos de la historia del programa. Y esa historia abre la puerta a una verdad mucho mayor sobre el propio Lawrence Welk. Porque aunque el programa vendía calidez, valores familiares y felicidad pulida, el dinero que había detrás se controlaba con mano muy dura. En los primeros 1970, Welk ganaba más de $3 millones al año con el programa
las apariciones en directo y los derechos de autor. En dinero de hoy, esos son unos 20 millones de dólares. Mientras tanto, muchos de los artistas que hicieron posible el éxito del programa seguían sobreviviendo con salarios mínimos sindicales que oscilaban entre el 120 y el 600 dólares semanales. Incluso las estrellas que ayudaron a atraer a millones de espectadores no vieron necesariamente aumentos o primas significativos. Tampoco se limitó a sentarse sobre ese dinero. Convirtió los ingresos de la televisión en un importante imperio inmobiliario. En 1961, empezó a invertir fuertemente en propiedades de California. En Santa Mónica desarrolló el edificio del Lawrence Welk Union Bank. En 1964, a través de su empresa Teleclub, que era Welk. Al revés, adquirió una propiedad de 1000 acres en Escondido, que con el tiempo se convirtió en un importante complejo turístico y de retiro. En 1979, había invertido unos 12 millones de dólares en su mejora, añadiendo cientos de viviendas, un hotel, un campo de golf y otras atracciones. En su mejor momento, el lugar atraía a unos 40 millones de visitantes al mes y se convirtió en la base de lo que más tarde se convertiría en el Grupo Welk, un negocio que con el tiempo generaría unos 100 millones de dólares al año en ingresos por complejos turísticos y multipropiedad. En Santa Mónica también desarrolló 100 Wilshire, una torre de 21 plantas que se convirtió en uno de los edificios emblemáticos de la ciudad y se vendió en 1987 por 73 millones de dólares. A su lado se alzaban las Champagne Towers, donde Welk tenía su ático junto con otras propiedades cercanas que hicieron que la riqueza de la familia siguiera creciendo mucho después de que terminara el programa de televisión. En otras palabras, mientras a los artistas se les decía que ningún número merecía más que la escala Welk, no dejaba de construir activos que sobrevivirían al propio programa. Entonces llegó uno de los mayores puntos de inflexión en la historia del programa. El 16 de enero de 1971, ABC canceló el programa de Lawrence Welk. Lo sorprendente es que el programa seguía funcionando bien en los índices de audiencia. El problema no era que nadie lo viera, sino quién lo veía. Los ejecutivos de las cadenas perseguían a un público más joven y urbano que los anunciantes creían más proclive a comprar coches, jabones y otros productos. La llamada purga rural se extendía por toda la televisión y los espectadores de más edad se veían de repente como menos valiosos incluso cuando acudían en gran número. La audiencia de Welk era numerosa, fiel y muy superior a 45, La regla de acceso al horario de máxima audiencia también redujo la programación de la cadena, lo que dio a los ejecutivos otra razón para suprimir programas que no atraían al grupo demográfico adecuado. Así que a pesar de que unos 30 millones de personas sintonizaban la serie cada semana, esta fue eliminada. Sin embargo, incluso mientras la marca seguía vendiendo nostalgia sana, historias más oscuras se aferraban a personas relacionadas con el mundo Welk. Jo Ann Castle, la pianista de Honky Tonk, que apareció en el programa de 1959 a 1969, y más tarde regresó para hacer apariciones de reaparición, se vio vinculada a uno de los escándalos más feos de esa órbita. Años más tarde, Castle lo negó en su momento, e incluso obligó a la niña a escribir una humillante carta de negación. Holloway fue condenada, y en una declaración 2013, Castle admitió que él le había lavado el cerebro. Su propia vida había estado marcada durante mucho tiempo por el alcoholismo, las sobredosis y una devastadora mezcla de sustancias que contribuyeron a que sufriera un derrame cerebral en 2009, Ese contraste es imposible de ignorar. La imagen pública del universo Welk era intachable, pero algunas de las vidas que había detrás estaban fracturadas, dañadas y lejos de la fantasía segura que se había vendido a las audiencias. Cuando Lawrence Welk murió el 17 de mayo de 1992, a la edad de 89, falleció en su ático de Santa Mónica en Champagne Towers tras una breve enfermedad. 4 días después, el 21 de mayo, fue enterrado en el cementerio de Holy Cross en Culver City. Millones de personas que habían crecido con su música y su espectáculo
Le lloraron como al rey de la música champán. Pero incluso antes de que los homenajes se hubieran asentado del todo, otra realidad se hizo presente. Los documentos testamentarios presentados el 5 de junio de 1992, revelaron la magnitud del imperio que había dejado tras de sí. Su patrimonio se valoró en unos $150 millones, una cifra asombrosa para la época que lo situaba por encima de la riqueza asociada a muchos iconos culturales de mayor envergadura. Su esposa Fern, con la que se había casado en 1931, recibió una participación vitalicia en los fideicomisos familiares, mientras que su hijo, Larry Welk Jr., se convirtió en una figura central en el futuro del negocio. El escondido resort de la familia. Los holdings musicales y las propiedades inmobiliarias dejaron de ser meros símbolos de éxito para convertirse en el centro de una nueva lucha por el poder, la herencia y el control. Esa lucha tardaría años en aflorar del todo, pero la riqueza que había detrás era enorme. En el momento de su muerte, la fortuna de Welk se había forjado a base de ingresos televisivos, propiedades inmobiliarias, derechos musicales y negocios que no habían dejado de multiplicarse durante décadas. Había vendido derechos musicales en 1988 por unos $5 millones. Sus complejos turísticos seguían generando importantes ingresos. Sus propiedades de Santa Mónica se habían convertido en activos de gran valor. La imagen del sonriente director de orquesta, con las burbujas y la música ligera, escondía uno de los imperios del entretenimiento de mayor éxito financiero del siglo XX. Larry Welk Jr., nacido en 1940, había pasado décadas dentro de esa máquina. Trabajó junto a su padre y ayudó a transformar Teleclub en el grupo Welk más amplio. Manejaba partes clave del negocio de Escondido Resort, las propiedades inmobiliarias y los derechos de autor musicales, y durante mucho tiempo pareció el heredero obvio. Permaneció en la empresa durante más de 4 décadas como consejero delegado y presidente, y desde fuera parecía la continuación perfecta del negocio familiar. El padre lo construyó, el hijo lo llevó adelante. El propio legado televisivo también se negaba a morir. The Welk Show había comenzado localmente en KTLA en 1951, se había nacionalizado en ABC. En 1955, había sobrevivido a la cancelación de la cadena 1971 y continuó en sindicación hasta 1982, Tras la muerte de Welk, las reposiciones de la PBS y los especiales de recapitulación mantuvieron viva la marca. En 1993, los paquetes de reposiciones seguían atrayendo a millones de espectadores cada semana. Incluso en 2026, más de 70 años después de que el programa apareciera por primera vez en televisión, seguían emitiéndose versiones del mismo en las emisoras de la PBS y en otros puntos de venta. No se habían hecho nuevos episodios desde 1982, pero las actuaciones antiguas, los clips reempaquetados y las retrospectivas organizadas por el reparto mantenían viva la máquina, y lo que era más importante, seguían llegando los derechos de autor. El programa ya no era solo un recuerdo, seguía siendo una fuente de ingresos, y eso hacía que el control del imperio Welk fuera aún más importante. Entonces, tras décadas de mantener las tensiones familiares en su mayor parte fuera de la vista del público, todo estalló. El 15 de noviembre de 2022, se celebró una junta secreta dentro del grupo Welk. Larry Welk Jr., que entonces tenía 82 años, no fue informado con antelación. En esa reunión, Kevin Welk, su propio hijo, y Jonathan Fredericks, su sobrino, impulsaron cambios en los estatutos que prohibían a cualquier persona mayor de 74 años ejercer de consejero delegado. La norma se dirigía a una persona y solo a una. Luego, casi inmediatamente, se suprimió el propio cargo de consejero delegado. Sin más, Larry Jr. se quedó fuera. Perdió su salario mensual, sus cuantiosas primas anuales, su cuenta de gastos y su seguro médico. Jonathan Fredericks asumió entonces el cargo de presidente y empezó a hacer esencialmente el mismo trabajo con un título diferente. Fue un movimiento brutal y lo que lo hizo aún más duro fue la historia familiar que había detrás.
Larry Jr. había pasado 42 años ayudando a construir el negocio. Luego fue eliminado por su propia sangre. Esa traición caló más hondo por lo mucho que había hecho. A partir de 1980, Larry Jr. ayudó a convertir las posesiones familiares en un imperio mucho mayor. Construyó Heartland Music, ayudó a expandir Welk Resorts y supervisó adquisiciones importantes como Vanguard y Sugar Hill Records. Sugar Hill publicó el álbum de Dolly Parton 1999, The Grass is Blue, que ganó un Grammy al mejor álbum de bluegrass. Larry Jr. también ayudó a dirigir la venta de Welk Music Group a Concord en 2015 y la venta de Welk Resorts a Marriott en 2021 por casi $430 millones. No se trataba de un caso de heredero descuidado que vivía del dinero de la vieja familia. Él había hecho crecer activamente el negocio. Sin embargo, por 2022, la estructura que había pasado décadas fortaleciendo estaba siendo utilizada para forzar su salida. No lo aceptó en silencio. El 20 de enero, 2026, a la edad de 85 años y con una salud quebrantada, Larry Welk Jr. presentó una demanda por valor de $30 millones en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles contra Kevin Welk, Jonathan Fredericks, Stephen Barron y el grupo Welk. La demanda describía un esquema engañoso y comparaba la traición con una escena de Macbeth. Les acusaba de amañar el control del consejo, malversar fondos y despojarle de autoridad mediante una maniobra dirigida. Una de las demandas decía que Kevin había utilizado $231.782 al mes de dinero de la empresa en un Aston Martin personal. La demanda pedía la disolución de la empresa, la liquidación de los activos y daños compensatorios y punitivos. Al parecer también había otras acciones legales pendientes, como un caso de abuso de ancianos y una demanda derivada de accionistas. En ese momento, la lucha familiar ya no se ocultaba, sino que se había convertido en una guerra pública por el dinero, el control y el legado. La parte más dolorosa puede haber sido la siguiente. Incluso después de la destitución de 2022, Larry Jr. seguía siendo propietario del 28,5 por 51% de la empresa. Eso significaba que seguía teniendo más de una cuarta parte del negocio. Seguía teniendo una importante participación financiera en el imperio, pero la propiedad no le otorgaba poder real. No tenía asiento en el consejo, ni control, ni voz efectiva. Kevin y Fredericks estaban respaldados por 19 de los accionistas 21, y Larry Jr. observaba desde fuera cómo la empresa que había pasado décadas construyendo seguía funcionando sin él. La demanda lo describió como una pesadilla legal, y es difícil encontrar una frase mejor. Era dueño de una enorme parte del imperio y sin embargo no podía dirigirlo. Había ayudado a crear la máquina, pero al final se quedó fuera del asiento del conductor. Kevin Welk respondió con contundencia. En febrero de 2026, contraatacó públicamente y acusó a su padre de malversar fondos, hacer crecer poco la empresa, presentar demandas poco sólidas y dañar el legado de su abuelo. Dijo que una vez habían estado muy unidos de niños, pero que ya no le reconocía. La contraparte afirmaba que Larry Jr. había cobrado primas no autorizadas, utilizado jets privados y cargado gastos personales indebidos durante años sin la aprobación de la Junta. Jonathan Fredericks añadió que Larry Jr. quería quemar lo que otros habían seguido haciendo crecer. Figuras públicas vinculadas al legado Welk, entre ellas artistas como Raulna English y Mary Lou Metzger, también hablaron en contra de Larry Jr. En ese momento la pelea se había convertido en una guerra civil familiar en la que salían a la luz testigos, declaraciones y reputaciones. Y entonces, casi de inmediato, llegó otra conmoción. Lawrence Welk Jr. murió el 5 de febrero de 2026, apenas unas semanas después de presentar la demanda. Tenía 85 años. Su muerte se produjo en medio de la tormenta pública. Solo unos días después de que la batalla legal hubiera estallado por completo, sus hermanas anunciaron su fallecimiento en Facebook, él una vez en coma, y lo que debería haber sido un periodo de duelo fue inseparable de la disputa que lo rodeó. Murió mientras acusaba a su propio hijo y a su sobrino de codicia, traición y acaparamiento de poder.
Ellos, a su vez, le acusaban de abuso de fondos y mala gestión a largo plazo. No hubo un final limpio ni una resolución familiar ordenada, solo una nueva muerte que se sumaba a una pelea ya de por sí fea.